No importa licencia de importación, la importación es tan cara que usted no importa, que usted no importa. Si es Bueno, muy bien, gracias por nuevamente estar acá. Vamos a comenzar con nuestra clase, con nuestro conversatorio de hoy. Tenemos a dos personas maravillosas hoy en día acá con nosotros que nos están acompañando. Pues la presentación de ellos de alguna manera no es tan fácil para mí, en la medida que yo creo, por lo que he podido compartir con alguno de ellos, con los dos, básicamente en lecturas y en congresos que he estado reunido, es que podemos estar en presencia de las dos personas que más pueden conocer de competencia en Latinoamérica, a mi modo de ver. Para otras personas, pues de pronto serán otros, pero pues estos dos personajes para mí, desde que los conocí, han sido personas que de alguna manera pues han estado muy cercanos a los afectos míos académicos. Entonces, pues en primera instancia, pues le quiero agradecer a Javier. Javier Tapia es una persona que nació en Chile, tiene unos grandes estudios en Inglaterra, en London School, y eso nos hace tener hoy en día a alguien muy importante, con escritos que les recomiendo a todos, particularmente tiene una muy buena tesis, digamos que consignada en un documento sobre precios excesivos, un tema que va a estar muy de moda, donde se habla del superdominante como una tesis muy interesante que hay que leerla y que se vuelve ahora mucho más vigente. Entonces, pues no, muchísimas gracias a Javier. También nos está acompañando, por otra parte, nos está acompañando Pablo Trevisan. Pablo Trevisan nació en Argentina. Pablo es una persona también muy conocedora del tema. Digo, repito, estamos en presencia de las dos personas que a mi modo de ver manejan muchísimo el tema. Hay muchos que lo manejan, pero digamos que son dos personas que han estado muy constantes en este devenir y con los cuales espero pues poder bajar a la simpleza que se requiere hoy para hablar de un tema específico. Tenemos también, por otra parte, a Pablo, les decía, esperemos, Pablo se nos cayó y tenemos como un problema de comunicación. Esperemos si puede entrar de nuevo, él estaba muy nervioso precisamente por eso, pero vamos a ver qué nos trae el destino y que de alguna manera podamos salir de este problema de comunicación. Pero pues bueno, se trata de conversar. Vamos, pues, entre todo, pues muchas gracias, Javier. Ahorita aparecerá Pablo. Y con las buenas noches en Santiago y con las buenas tardes en Bogotá, te quería dar las gracias por participar en este conversatorio. Y bueno, tenemos poco tiempo, yo voy a ir al grano y vamos a sacar el caso, y sobre el caso vamos a intentar hacer un par de preguntas que me parecen de la mayor importancia. Laura, pongamos el caso en pantalla y miramos a ver qué dice el caso. El tema digamos que del conversatorio de hoy es el siguiente: la antijuricidad en un juicio antimonopolio. Adaptar a nuestro sistema la regla de la razón y la regla per se implica no tener que probar la antijuricidad, que es un tema que ya hemos venido nosotros en los conversatorios hablando, es si la sola tipicidad es suficiente para encontrar que alguien es responsable por juicios antitrust, o hay que encontrar económicamente la efectiva realización de una afectación o de un riesgo en el bien tutelado. Vamos con un caso que es un caso muy simple, y a partir del caso comenzamos a hablar y a conversar con nuestro invitado o nuestros invitados de hoy. El caso es el siguiente: Diego es joven y ambicioso. Tiene una tienda o estanco en el barrio o colonia. Sofía es emprendedora. También tiene una tienda en el mismo barrio. Con esta crisis del virus, ellos creen que pueden subir los precios en un 200%, y así lo arreglan. En el barrio de ellos existe Carrefour, un Tesco y un Jumbo, donde el consumidor puede comprar, y Diego está convencido que no es restrictivo. Yo no sé. Diego se pregunta,
Vamos a hacer todas las preguntas de una vez, Javier, para ver cómo vamos abordando este tema. Y en la siguiente, la primera pregunta es, para que sea restrictivo, ¿es necesario que se dañe o ponga en peligro un bien tutelado entendido como excedente del consumidor y o excedente del productor? Segunda pregunta, si existiera elasticidad en la demanda total y Sofía y Diego tuvieran el 0,5 de participación en ese barrio, ¿se dañaría el bien tutelar? Volvemos a cámaras, Laura. Entonces, pues Pablo ya está acá. Después verás la grabación que pude intentar presentar de la mejor manera tu sabiduría. Eh, entonces, vamos a intentar de alguna manera entonces conversar sobre este punto. Y vamos entonces con eso, con la pregunta del primer caso. Y te lo pongo en contexto, Javier, para hablar claramente. Dentro de algunos esquemas del derecho antitrust, pues habló de regla de la razón y regla per se. Es que a veces un comportamiento podía ser restrictivo si era vertical o siempre era restrictivo si era horizontal, entendido que mercado vertical es, por ejemplo, fabricante-distribuidor, horizontal era fabricante-fabricante. Y nos trajimos todas esas normas porque gran parte de nuestros maestros nacionales fueron afuera y vinieron acá y comenzaron a traer el tema bajo regla de la razón y regla que es de nacimiento anglosajón, pero vinieron acá y pusieron, implementaron algunas normas. Las normas a veces no traen un esquema de responsabilidad, sino que al abogado le toca romano-germánico meter cómo hace un juicio de responsabilidad. Y en este juicio de responsabilidad que viene de Francia, y los tres, Argentina, Chile y Colombia, tienen ese sistema romano-germánico donde hay unas causales como para determinar una responsabilidad. La primera pregunta enmarcada en eso, porque vamos a hablar de antijuricidad y de bien tutelado, es si la sola tipicidad para ti es necesaria o única para hallar un juicio de responsabilidad o si se requiere una efectiva antijuricidad de acuerdo con ese caso que estamos planteando, donde pues efectivamente hay dos personas que están haciendo un acuerdo, un cartel, y eso ya es ilegal, pero de pronto habrá que ver si ese comportamiento efectivamente daña el bien jurídico tutelado, entendido como bienestar social y entendido como excedente del consumidor y excedente del productor. Una cuña pequeña, yo conocí a Javier en un congreso que hacen en Argentina cada 2 años, que es un congreso muy importante a nivel latino, y ahí en algún momento le oí hablar de tipicidad. Por eso para mí es un placer volver a hablar contigo de este tema, Javier, y gracias por asistir a este programa y conversatorio. Bueno, gracias, Mauro. Lo primero es que yo creo que nunca haya tenido una presentación con tantas flores. Te la perdiste, Pablo, porque yo creo que estoy lejos de ser de los que más sabe de competencia, pero trato de dedicarme a esto porque me gusta mucho, la verdad. Entonces, creo que hablo más de lo que sé. Pero te agradezco mucho la palabra y te agradezco mucho la invitación, sobre todo porque además este es un tema súper, súper entretenido. De verdad, el caso es entretenido y el caso es algo que se plantea mucho en la práctica. Se plantea, siempre hay gente preguntando, nosotros somos dos kioscos pequeños, nosotros somos dos productores pequeños, ¿qué pasa si conversamos o no conversamos? ¿Qué pasa si conversamos de precio? Hay mucho que aclarar al respecto. No sé cuánto de la gente que está aquí con nosotros, o la gente que va a saber después de esto, es abogado, porque es bien difícil hablar de esto sin ser abogado. Esta es de las únicas partes, yo creo, de la competencia donde es complejo no tener algunos conceptos jurídicos, ¿no? Entonces voy a tratar de simplificarlos de cierta forma en mi idea, ¿no? El desarrollo de mi idea. A ver, déjame tratar de ordenarme. Lo primero es que estoy súper de acuerdo con que efectivamente uno de los principales, no sé si es problema, pero uno de los principales choques que tenemos es una cosa cultural. O sea, efectivamente el derecho a la competencia, a diferencia de varias otras áreas del derecho, de la gran mayoría, digamos, esto es importación anglo. Y la importación anglo que nos trajimos como que no tiene un match con nuestro sistema jurídico general. Y eso yo creo que se nota bastante cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a jueces tradicionales. A nosotros, por ejemplo, yo soy parte del Tribunal de la Competencia en Chile, el organismo que decide los casos de competencia.
y después nos revisa la Corte Suprema, y la Corte Suprema tiene otro approach, y la Corte enfrenta las cosas en términos de justicia, en términos de proporcionalidad, en términos que son tradicionales del derecho continental, y no en términos de eficiencia y análisis económico, que es toda la doctrina más de Estados Unidos. Entonces, ese choque se produce en cuanto a conceptos, y se produce también en el hecho que la competencia tenga todos estos estándares tan difusos, ¿no? Que sea una cosa que se va creando caso a caso, porque al final estos son solo conductas de mercado, son conductas que en algún minuto tenemos que sancionarlas sí o no, pero es un derecho mucho más vivo que otro. Eso como primera idea. Entonces ahí estoy súper de acuerdo con lo que tú dijiste, estoy muy, muy de acuerdo en el hecho de que esto efectivamente es importación anglo y hay que hacerle una suerte de acomodo, digamos, al derecho tradicional, para poder entenderlo a cabalidad. ¿Cómo era este derecho? Déjame partir un poco por los fenicios, ¿no? Así por el inicio de la historia. ¿Qué es lo que era este derecho en Estados Unidos? Este derecho es básicamente un tort, o sea, una responsabilidad civil, que en algunos casos más graves se sube a criminal law, o sea, a un caso criminal, que son los casos de carteles, efectivamente. Pero en esencial, en lo esencial, es un tort, es un caso de responsabilidad civil, exactamente como uno choca a alguien, digamos, y dice, bueno, aquí ¿qué pasó? Aquí no hay un caso de contrato, hay un caso sin contrato, el choque cómo se trata, como un caso de responsabilidad civil. En general son demandas particulares en Estados Unidos, y por lo tanto el 80% de las demandas de competencia son particulares, y no está el Estado metido. Y cuando esto se traslada al derecho europeo, esto pasa a ser una cosa estatal. Y eso es lo que recibimos nosotros, una cosa media intermedia, donde sancionamos mucho, donde el ente estatal tiene mucho que ver, en la mayoría de los casos. El derecho sancionatorio entra a jugar un papel muy preponderante. A diferencia de Estados Unidos, donde los casos principales se ven a nivel estatal, pero en realidad la mayoría de los casos son simples problemas de si te doy o no te doy una exclusividad, si te doy o no te doy una distribución exclusiva, una distribución por distintos mercados, si te doy o no te doy una cierta cláusula contractual, te restrinjo o no te restrinjo, perdón, los términos contractuales, etc. Entonces tenemos, una importación de un derecho que es ajeno. Número dos, tenemos una importación de un derecho que era particularmente privado y que nosotros transformamos preeminentemente, no nosotros, los europeos en realidad, pero está transformado preeminentemente en una cosa sancionatoria. Y como está transformado en algo sancionatorio, lo tradicional del derecho sancionatorio en todo el sistema que tenemos en el continente, en Latinoamérica y también en Europa, es ocupar los conceptos penales. Y por eso nosotros tendemos a hablar de tipicidad, de antijuricidad, de culpabilidad. Pero la doctrina administrativa hoy día tampoco es muy pacífica en relación a si estos en realidad son los conceptos que debería estar usando. Los australianos tienen una doctrina bastante rica en decir, oiga, la regulación es otra cosa, no hay tipicidad en estas cosas. Aquí la multa podría ser simplemente una cosa que usted aplique para moldear comportamiento, incentivar personas, etc. Entonces ahí tenemos también una cosa como de lenguaje. Muy bien. ¿Se escucha bien? Perdón, ¿sí? Perfecto, perfecto. Perfecto. Entonces, ahora voy un poco al caso, digamos. Entonces, a mí se me hace un poco extraño. A mí no me gusta mucho hablar de esto de tipicidad, por ejemplo, precisamente por esto, porque creo que la tipicidad pone en piedra las conductas hasta cierto punto. Esa es la idea penal, ¿no? La idea penal es que yo digo el que mate a otro, pero queda eso en piedra. Pero en competencia es difícil decir esto. En materia económica esto va avanzando tanto que nosotros lo único que podemos decir es ciertas cosas son de determinada manera siempre. Nadie me ha demostrado que no lo sean. Y esto es el conversar de precios. Entonces la regla per se no tiene que ver necesariamente, a mi juicio, con una cosa de, oiga, no necesitamos la antijuricidad, sino que simplemente con una cuestión, digamos, de prueba, de administrabilidad, le dicen los gringos, de hecho. A mí nadie me ha demostrado que dos personas que conversan de precios no lo hagan para perjudicar al consumidor. Y como nadie me ha demostrado eso, yo le digo que es malo. Hay una cosa como de mensaje.
Pero luego, al momento de aplicar la multa, yo voy a considerar que estas dos personas, que son Diego y Ana, ¿era? Paula, no me acuerdo ya el nombre de la otra. Estas dos personas, yo le voy a decir, ¿sabe qué? Pero en realidad, usted es tan pequeño que le voy a aplicar una multita, digamos. O simplemente no le voy a aplicar multa alguna, simplemente le voy a dar una suerte de advertencia en la cual yo le voy a decir, ¿sabe qué? Usted lo que hizo fue pésimo, digamos, y le doy una reprimenda de niño, digamos. Pero por regla per se, yo quiero decirle a usted, no converse de precios con el del lado, aunque yo sé que no provoca un efecto gigante en el mercado, pero resulta que me va a costar mucho distinguir el tamaño de los casos, entonces me sale administrativamente más fácil decirle a cualquiera que no lo haga, y distingo en la sede de multa. Es como distinguir responsabilidad y multa al mismo tiempo. Esa es un poco mi visión de estos casos. Es precisamente una cosa de la responsabilidad va por un lado, el castigo va por otro. Y eso es lo interesante de la competencia, que al final puedo tener, de la competencia en esta materia, digamos, en esta parte, que yo puedo tener una regla relativamente clara, que es nadie puede conversar de precios, pero eso no significa que yo voy a sancionar objetivamente con las máximas multas a cualquiera. No sé cómo lo ves tú al respecto, digamos, ese es una suerte de resumen. No, se trata de conversar y pues lógicamente uno nació de un papá y una mamá diferente y estudió en colegio diferente y en universidad diferente. Eso implica que uno piense diferente. Entonces, no, vamos a tratar de conversar, yo creo, para ir a avanzar. Entiendo, lo que entiendo que me estás diciendo es, yo no estoy de acuerdo mucho con el régimen, porque no está tampoco tan claro en derecho administrativo de típico antijurídico culpable, sino más que respecto de un comportamiento prohibido, usted no lo puede hacer y después en la multa le mido si fue grave o no fue grave. Correcto, esa es un poco más mi visión, exacto. Esa es tu visión, ok. Pablo, con las buenas noches en la ciudad de Buenos Aires, espero que estén muy contentos y que el River esté en casa entrenando cada jugador en su casa. Te hago la siguiente pregunta, Pablo. Todo lo que aparece dentro del caso que pusimos es porque dos personas con el 0.5% dentro de un mercado acuerdan un precio y hay unos monstruos como grandes superficies al lado donde el consumidor puede ir a comprar. Esto, mal que bien, se ha llamado como elasticidad de la demanda o más elasticidad de la demanda que elasticidad de la oferta, sino el consumidor puede escoger en diferentes partes. El hecho que el mercado sea elástico y que tenga el consumidor opciones de comprar no donde hicieron los cartelizados, en todo caso generaría, en tu pensar, bajo todo el esquema legal que tenemos en nuestros países, que ya por ese hecho sea responsable esa persona bajo las normas antitrust, o cabe la posibilidad de pensar que porque hay elasticidad de la demanda, el comportamiento se hizo, pero no es antijurídico porque no hay una afectación ni puesta en riesgo del bien tutelado porque hay elasticidad de la demanda y el consumidor podría llegar a otro sitio sin afectar ni poner en riesgo el bien tutelado. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Mauricio, un lujo y un placer estar acá. Siempre es muy agradable además compartir con vos cualquier tipo de diálogo, en el acuerdo y en las discrepancias. La verdad que siempre un placer. Gracias a Dios no escuché la presentación, así que lo único que escuché es que hablaste de River, y estoy encantado de que River sigue teniendo jugadores de Colombia, como Quintero, Borré, y algunos otros que nos llenan de alegría permanentemente. Así que en ese sentido espero que estén descansando bien también, y ya que es un conversatorio, cuando quieras seguimos hablando de fútbol. Yendo al caso en particular y a tu pregunta, me parece que previo a hablar o responder tu pregunta, o a lo mejor respondiéndola desde otro lado, necesito desde mi lado al menos hablar desde el punto de vista al menos del derecho argentino, ¿no? Podemos hablar en general, pero en el caso argentino se va a aplicar obviamente la ley que está vigente al momento. Nosotros en la Argentina tuvimos una reforma hace 2 años, más o menos, van a ser 2 años ahora en mayo, donde uno de los cambios, hubieron un montón de cambios, pero uno de los cambios, entre comillas, principales en materia de carteles o de colusión, es que el artículo 2 estableció una regla nueva que no existía, donde básicamente se presumen como que son, digamos, perjudiciales al interés económico general, que es el bien jurídico tutelado por la Ley de Defensa de la Competencia de Argentina,
aquellos acuerdos que básicamente fueran todos los que más o menos conocemos nosotros de colusión, ¿no? O sea, ponerse de acuerdo en los precios, en las cantidades, en repartir zonas, licitaciones, etc. Digo eso porque, y escuchándolo a Javier, que la verdad que, salvo lo que diga, creo que lo manifestó mucho más claro de lo que lo podría haber manifestado yo, con lo cual me suma a lo que él dijo, en términos generales, digamos, del derecho en general. Pero yo diría, y acá quiero hacer una aclaración previa, en la Argentina, y en materia de defensa de la competencia en particular, y me animaría a decir que en muchos países de Latinoamérica, pero no quiero hablar más allá de lo que me corresponde, yo creo que no existen las conductas per se. Independientemente de que la jerga diga, sean los abogados, los académicos, las autoridades mismas a veces, las que hablen de conductas anticompetitivas per se. Inclusive en nuestra ley, el artículo 2, que es el artículo nuevo que les mencionaba, muchos han interpretado de que es que en Argentina se incorporaron digamos, conductas per se. Eso en mi opinión no es correcto, definitivamente no es correcto desde el punto de vista jurídico fundamentalmente. Lo que sí efectivamente hay es una mayor presunción en la inversión en la carga de la prueba, porque hasta 2018, digamos, de alguna manera cómo funcionaba el sistema es tal y cual cosa son ilícitas, son antijurídicos, en un caso de colusión es antijurídico, por ejemplo, acordar precios, pero cabía en la responsabilidad de la autoridad acreditar que efectivamente, y acá llega un punto que también es importante para los abogados, acreditar con evidencias, podemos hablar de evidencias directas, indirectas, indicios, pero con evidencias, que efectivamente había una conducta. Lo que hizo la ley con esta reforma, en mi criterio, no es incluir conductas per se en la Argentina, en materia de defensa de la competencia, sino que, como decía antes, incorporar una presunción iuris tantum, ni siquiera iure de iure, respecto de este tipo de conductas. Y después dice que serán nulos, de pleno derecho, que hay una confusión, me parece, en términos, pero no importa. La idea es, estas conductas en la Argentina tienen una presunción de ser tales, y en realidad ahora es el investigado el que tiene que acreditar que efectivamente no hubo un perjuicio de interés económico general. Como decía antes, el artículo 1, y el artículo 2 también, pero en particular el artículo 1, habla de que todas estas conductas, para que sean antijurídicas bajo el régimen argentino, tienen que producir necesariamente un perjuicio al interés económico general. Entonces, si en el caso de digamos, del conversatorio que vos preparaste, que tienen el 0,5%, y si no leí mal, tenían Carrefour, Tesco, Jumbo y algún otro, digamos, algún otro competidor grande, yo me imagino que estas partes podrían eventualmente acreditar con evidencia que a lo mejor la conducta de ellos, por más que efectivamente está encuadrada dentro de los incisos, en nuestro caso, de las conductas anticompetitivas, llamadas por algunos per se, o yo lo llamaría, que tienen presunción iuris tantum de ser tales, podrían acreditar que efectivamente no lo son porque a lo mejor no hubo un perjuicio de interés económico general. Todo eso nos lleva, ahí sí, a los conceptos más económicos que mencionaba Javier, respecto a cómo definimos el mercado, cuál es el mercado relevante geográfico. Cuanto más amplio sea, más fácil va a ser para ellos defenderse, cuanto más acotado sea, obviamente va a ser más difícil, pero digamos, me parece que en el caso concreto del que vos estás mencionando, y sujeto a que efectivamente presenten evidencias concretas, podríamos llegar a estar, en el caso de Argentina, en un caso donde efectivamente cayeron bajo llamémoslo, la tipología o el tipo del artículo 2 que les mencionaba antes, pero pudo no haber habido perjuicio al interés económico general. Entonces, en nuestro país podríamos llegar a un caso de que se investigue y eventualmente se archive porque no hubo un perjuicio. Dicho eso, y también quiero dar a colación dos cosas. En Argentina, y ahí me subo un poco a lo que decía Javier, en el caso de la actuación de la autoridad de competencia o el organismo administrativo, estamos hablando en general del derecho administrativo sancionador, que es parecido, entre comillas, al derecho penal, y por eso, y ahí suscribo lo que decía también Javier respecto a la tipología, a los tipos penales, etc. Eso por un lado, y ahí no quiero repetir lo que dijo Javier. Por otro lado tenemos la otra pata que es la de la responsabilidad civil, la responsabilidad o la reparación de los daños como consecuencia de los actos anticompetitivos. Y eso nos lleva a una esfera muy distinta, y totalmente distinta, perdón la redundancia, a la que uno aplica la autoridad de competencia. Pero para que haya una eventual responsabilidad de un acto anticompetitivo que sea, digamos, que un juez determine que debe ser indemnizado aquel que fue damnificado por la conducta,
todos los abogados sabemos que tiene que haber, uno, un ilícito, dos, una relación de causalidad entre ese ilícito y el daño. O sea, si no hay daño y no hay relación de causalidad con aquel ilícito, puede no haber responsabilidad. Pero digamos, es todo un capítulo que en la Argentina también se incorporó, inclusive en la nueva ley, un capítulo nuevo de responsabilidad civil, que creo que además me parece que da una vuelta de rosca a cómo se venía manejando el tema en Argentina y en general en Latinoamérica, donde creo que ahí, inclusive creo que vamos un poquito más allá de lo que estableció la directiva de Europa, pero bueno, para que esto tenga, digamos, desarrollo en la Argentina, también necesitas una autoridad activa que investigue y que sancione. En Argentina todavía creo que nos falta eso, se han hecho muchos avances con algunos tropiezos, pero me parece que todavía nos falta que tengamos una autoridad más presente, y no necesariamente quizás que sancione con miles de millones de euros como pasa, o de pesos acá, o de euros como pasa en Europa, porque está acreditado, muchas veces hay miles de millones de euros de sanciones, y a veces la disuasión por un motivo o por otro no pareciera no producirse. Y la otra pata es la de digamos, la criminalidad, o el derecho penal en sí, las sanciones de prisión. Y acá, corregime Javier si me equivoco, pero hubo una gran discusión en su momento, 2014 al 2016, creo que fue en Chile, no me acuerdo bien las fechas, pero cuando ustedes modifican el 211, y corregime en serio si me equivoco en esto, porque esto creo que es una conversación, no es una clase académica, ni mucho menos, pero yo recuerdo durante mucho tiempo hablar con muchos colegas y grandes amigos, cuando se había introducido en Chile la idea de incorporar sanciones penales, como dicen, o de criminalizar ciertas conductas anticompetitivas, a muchos se les rasgaban las vestiduras, amigos, colegas, muchos inclusive decían, no, es una locura, no se puede hacer, ¿sabes? Hasta que llegó, quizás no sé si fue tan así, pero por lo menos yo así me compré la película, el caso del papel tisú, cuando acreditaron que empezaron a tirar computadoras u ordenadores, como dicen ustedes, a los ríos, donde de repente me parece que ahí la discusión en el Congreso viró un poquito y después empezaron los medios a hacer encuestas, tienen que ir a prisión aquellos. Bueno, la realidad hoy con el diario del lunes, Chile tiene sanciones de prisión, inclusive mucho más fuertes, porque tienen de cumplimiento efectivo de hasta 1 año, si no me equivoco, y hasta 10 años. Correcto. Para contarles un poquito la génesis de la ley argentina, yo soy un convencido de que definitivamente, y esto me hago cargo de lo que digo, definitivamente hay conductas anticompetitivas que en mi opinión son ilícitos penales, son delitos. Que no estén tipificados en la ley especial es otro tema. Pero yo creo que, a ver, voy a hacer un ejemplo, quizás como el del ejemplo que pusiste en el disparador de esta charla. Si yo voy a un kiosco y robo 5 caramelos, quizás no sea tanto, pero es probable que quizás por robar termine yo en cana, hablando mal y pronto o en criollo argentino. Termine en prisión, porque robé. Y robar es un ilícito, es un delito. Tipo penal, robé, voy en cana. Puede ser que alguien que se coluda aguas arriba, y pongamos un caso hipotético, típico caso de todas las jurisdicciones nuestras, caso del cemento. Se caracterizaron las 3, 4 principales cementeras del país, acordaron precios, cobraron el 30 o más por ciento de sobreprecios. El impacto económico no es solamente al que hizo, no sé, algo con el cemento, sino que tiene que ver muchas veces con licitaciones públicas, es decir, impactó el erario público, tiene que ver con que uno que vino a hacer una casa o un puente también pagó más. O sea, el impacto al interés económico general en estos casos de defensa de la competencia, los criterios son enormes. Entonces yo no puedo entender todavía, y el que lo entienda, que no lo entienda, ahora nadie me convenció a mí de lo contrario, no puedo entender cómo no sean ilícitos penales o cómo no estén tipificados como delitos en jurisdicciones como la nuestra. En Chile, como digo, es ilícito penal, en México hay ilícitos penales, en Brasil hay, en muchos países de nuestra región ya lo hay, no hace mucho, pero ya lo hay. Cuando hicimos el proyecto, a mí me tocó participar activamente en la redacción del proyecto de ley en Argentina. En los primeros borradores y hasta bastante avanzada la discusión, había una incorporación de volver, porque en Argentina hubo ilícitos penales hasta el 80, que después se cambió más a algo más administrativo. El artículo 3 inclusive establecía sanciones de prisión para los mismos casos que estamos hablando de colusión, limitado a colusión en licitaciones públicas, y con esto no quiero aburrir mucho para seguir charlando todos, pero que tenía un máximo de sanción de prisión de hasta 3 años,
cosa de dejar que los jueces también tengan la posibilidad que ante el primer caso sean excarcelables, pero ante el segundo, hermano, ya te agarró una vez, ante la reincidencia es muy difícil que zafes. A ver, pero no porque yo considere, y esto también fue una discusión que tuvimos intensa en el seno de la comisión, en el mundo académico digamos, de Argentina en materia de defensa de la competencia, que acá lo veo a Germán Coloma, un tipo que sabe muchísimo de todo esto, que ya más en lo económico, pero también en lo jurídico, y que trabajó mucho en la comisión. Tuvimos una discusión y algunos me decían, pero pará, Pablo, en Europa no existen. Y yo decía, ¿cómo que no existen? En el Reino Unido existen, en Alemania existen, en Holanda existen, en un montón de países del Reino Unido, de Europa existen. Obviamente que a nivel europeo, continental no existe, es otra cuestión, porque tampoco tienen la jurisdicción, digamos, las facultades constitucionales europeas de hacerlo, pero cada país las tiene y efectivamente han ido a prisión muchos. Hay libros al respecto, el cartel de, no sé si se acuerdan, de Sotheby's y Christie's, que se ponían de acuerdo en las licitaciones, fueron a prisión gente de los Estados Unidos y del propio Reino Unido. A ver, pero de vuelta, mi objetivo en esto no es tanto que la gente vaya en cana, hablando en Argentina, sino generar disuasión. Entonces, si vos no generás disuasión, y como dijo, y como siempre decimos, si vos tenés una ley o una autoridad, y creo que el caso argentino es un ejemplo claro de eso, y me hago cargo de lo que digo también, en Argentina la autoridad de competencia es un león sin dientes. Argentina hoy es un león sin dientes, tenés una autoridad administrativa, que además tendremos que tener una autoridad independiente, porque la nueva ley, similar a lo que hizo el 99, estableció una autoridad independiente que tiene otras garantías que la autoridad actual. Pero digo, hasta tanto no tenga las herramientas, difícilmente va a disuadir. Entonces, si vos no tenés sanciones de prisión, si vos no tenés una autoridad que pueda actuar real y fehacientemente con impacto en el mercado, difícilmente puedas tener también sanciones. En Argentina, en caso de carteles, tenemos creo que unos 20 casos, de los cuales los últimos 10 se sancionaron del 99 a la fecha, y creo que en los últimos 4 años la autoridad de competencia, inclusive en la gestión que estuve yo hasta enero, sancionamos 3 o 4 casos. Pero digo, necesitas tener una autoridad activa que sancione para que también funcione la reparación de daños, que inclusive creo que es una pata súper importante en esto, y cuando uno habla del antitrust de Estados Unidos, no hay que parar de vista que en Estados Unidos el 90 y pico %, y no menos, de los casos se tratan de reparación de daños, no se tratan tanto de sanciones administrativas. Ellos además tienen la herramienta de las acciones colectivas, o los procesos colectivos, o las acciones de clase, como lo quieran llamar, que en nuestros países quizás son de no tanta utilización, o en el caso argentino por lo menos no está legislado, está pretorianamente regulado por la Corte Suprema. Pero bueno, no quiero aburrir, simplemente lo que digo es, ojo con el per se, en Argentina no existe el per se, me animaría a decir que en muchas jurisdicciones de Latinoamérica no existe, a pesar de que se lo menciona así, porque estamos hablando de derecho continental. En Argentina existe una presunción juris tantum, y los otros capítulos que menciono, no solamente la sanción, sino además la reparación de daños y la criminalización. No sé si con eso más o menos bien paso. No, yo creo que te faltó, ¿ah? Hablé demasiado, perdón. Bueno, muy bien. Yo lo que voy como trayendo lo que ha dicho cada uno, y si estoy equivocado, pues vamos hablando. Creo que Pablo es más de un pensamiento romano-germánico, donde efectivamente la ley lo faculta para poder decir que se requiere que esté la conducta dentro del tipo, el tipo de la prohibición del comportamiento, y que adicionalmente se dañe un artículo más que está de por medio, que es el artículo de una afectación al bien tutelado, o al bien o al interés tutelado. Y la posición de Javier es que no es un mix que hay que mirar a ver cómo se le puede tratar dentro del derecho, porque no hay en sí una tipicidad tan fuerte, sino que se requiere pues efectivamente un ejemplo de si se hizo el comportamiento o no, de acuerdo a si fue grave o no. Hay una multa, pero el punto de si afecta el interés tutelado o no se mira más en la multa, más que en la responsabilidad del comportamiento calificado como restrictivo. Los tres, al parecer, hemos estado en autoridades de competencia y hemos estado mirando algunos casos que nos ha tocado mirar. En diferente época, en cada país, 2, 3. O sea, acá están sentadas medianamente
los ex de 3 entidades que manejaron las investigaciones a monopolios. Y lógicamente en nuestro momento creo que nos metimos con los grupos que teníamos que meternos porque consideramos que en su momento estaban haciendo algo no tan viable. Después fueron investigados. Pero yo saliendo de la entidad, y hoy del otro lado, me puse a pensar y dije, bueno, ¿esto cómo es el derecho de defensa? ¿Cómo es el derecho de defensa de nuestro derecho? Y lo traigo al caso que pusimos. Porque en el caso que ponemos estamos en un barrio, en una colonia, estamos en un distrito, y lo que nos está pasando con el virus hoy en día es que no hay elasticidad de la demanda, no porque no hayan tiendas, sino porque es que no nos dejan caminar a más de 2 kilómetros o 3 kilómetros a la redonda, y el mercado relevante estos 3 meses o los próximos 6 meses va a cambiar es porque quedó limitado a un barrio. Y en ese barrio que hay diferentes participaciones de mercado, efectivamente hay 2 que dijeron vamos a hacer un acuerdo de precios y digamos que no hay justificación, que es la tesis que le pongo, que le oigo a Javier, es no hay justificación. Usted no puede hacer esto y no lo puede hacer. En mis códigos civiles, para que eso ocurra, en mi código civil o en mis códigos, tendrá que decir que se presume de derecho para que no admita prueba en contrario, y en derecho eso sería perfecto porque la presunción en derecho no admite prueba en contrario, las demás presunciones sí. Entonces, el que está defendiendo sale y dice, bueno, esto no es una presunción de derecho, entonces admite prueba en contrario. Y la prueba en contrario es que yo no puse en perjuicio ni por objeto ni por efecto, porque el 95% de participación de mercado está en las grandes superficies, solamente el 5% en mi parte. Yo subí el precio, allá de pronto es más barato, entonces el que se va a quedar haciendo un harakiri soy yo, porque el consumidor puede conseguir el producto en otras partes. Podrá decir en derecho que es una culpa de la víctima. Va mi pregunta, Javier, y es, ¿vale la pena que el derecho antimonopolio cuide la bobería del consumidor que no miró en información donde podía comprar más barato? Y es que el consumidor también tiene unas cargas dentro del mercado y es la información que está disponible. Y entonces, no sé si el derecho antimonopolio fue a cuidar a la falta de creatividad y de información del consumidor y no está castigando lo que verdaderamente está, con un punto adicional. Y yo sé que los que tienen un componente económico me lo pueden entender. Y es, si los del 5% del barrio efectivamente subieron el precio, es porque de pronto el precio de los demás pues debe ser más barato que el de ellos, porque quieren pues efectivamente robarse o coger ese mercado. Entonces, ¿cuál sería el incentivo económico? Porque hoy en día se habla de ese incentivo económico por todas las fallos de competencia. Un paréntesis para los que nos están oyendo y nos verán después. El caso que tenemos es de un barrio donde los que representan el 5% hicieron un acuerdo de precios, pero el 95% está atendiendo. Entonces llegamos a la discusión jurídica con estos 2 grandes invitados de determinar si se requiere típico, antijurídico y culpable. Ya Javier nos dijo que no. Ahora yo en este ping-pong de conversatorio le digo, entonces, ¿cuál es el derecho de defensa que tiene una persona en una investigación antitrust si efectivamente sea o no sea efectivo o importante el bien tutelado, igualmente él es culpable? Es decir, en Chile no habría esa ley como existe en Argentina y en Colombia, donde se requiere que el comportamiento sea significativo o que dañe el bien tutelado. Qué pena si fue extenso en la pregunta, pero Javier, era importante poner todo este esquema, porque lo que estamos discutiendo es de la mayor importancia en cada una de las jurisdicciones de nosotros. A ver, harto tema. Déjame partir primero yo no estoy en desacuerdo en esto es la misma discusión del mundo, en esto de que si tenemos o no tenemos regla per se,
Los europeos y los gringos tienen la misma discusión, ¿no? Los gringos tienen regla per se, los europeos dicen nosotros no, porque tenemos aquí el 101.3, y entonces podemos hacer una excepción respecto del mercado, si esto tuvo efecto o no tuvo efecto. Al final las dos se acercan mucho. La regla per se, de nuevo, es una regla como casi de olfato, ¿no? De qué cosas se pueden hacer o no se pueden hacer. Hay cierta prueba que sí se permite contraria. Entonces, déjame partir como que no estamos tan en lo extremo, eso es lo primero. Hay ciertas cosas que nosotros como que sabemos un poco aquí del estómago, ¿no? Que están mal, punto. Hay cosas que no. ¿Cómo las distinguimos? Esa es como la pregunta. Típico antijurídico culpable. Déjame partir por ahí. ¿Por qué a mí no me gusta tanto este lenguaje, entre comillas, de no me gusta? Lo culpable tiene que ver con dolo, no con intención. Con si lo quiero hacer con dolo, con culpa, cometer cierta conducta. Quiero atropellar a alguien, lo atropellé sin querer. Me imaginé que lo iba a atropellar y seguí igual a 100 kilómetros por hora, o no me imaginé nunca de que lo iba a atropellar. Distintos grados de culpa o de dolo, ¿no? En competencia eso es bien extraño. Si yo abro un restaurante al lado de otro y de verdad quiero que el otro se muera, de verdad yo quiero ser monopolio en términos generales. En la intención psicológica, digamos, siempre está. Entonces lo culpable es un concepto extraño en materia, en materia económica. Yo en general quiero, si es que nos creemos la teoría tradicional, ¿no? Yo abro un negocio para ser el mejor, y abro para ser el mejor en términos económicos, que es básicamente ser el monopolio al final, porque mis productos son mejores, son más baratos, o tienen mejor calidad, o representan una innovación. Entonces, si yo quiero hacer eso, yo siempre actúo con dolo. Entonces la culpabilidad en esto no me sirve mucho, digamos. Siempre, poniéndolo en términos penales, yo siempre quiero matar al otro. Y lo que estamos velando aquí en competencia es que, bueno, corramos en la misma cancha, salgamos al mismo tiempo, que no partamos corriendo antes que la pistola se dispare, en la línea de salida, ¿no? De esta competencia, de esta carrera a 100 metros plano. Pero siempre quiero matar al otro, entre comillas, que lo haga por buenos términos, porque en realidad soy el más rápido, porque en realidad tengo mejores zapatillas, o mejores piernas, estoy más preparado físicamente, qué sé yo. Pero el dolo no me sirve, entonces la culpabilidad no está. Ok, vamos, sigamos. Típico y antijurídico. La tipicidad es algo que me dice la ley. Generalmente nuestras leyes dicen, oiga, los acuerdos entre competidores están prohibidos. Esto ya lo fallaron los gringos hace muchos años. Eso cabe todo. ¿Qué dice la ley chilena? La ley chilena dice, el que ejecute o celebre cualquier hecho, acto o convención que impida la competencia. Eso es todo. El que haga cualquier cosa. Entonces, la tipicidad no existe acá porque la tipicidad, las conductas de mercado van cambiando día a día, vamos innovando día a día, vamos moldeando mercados de manera distinta y por lo tanto no podríamos tener una conducta tipo penal, como la tipicidad penal. Necesitamos conductas abiertas. Entonces viene lo antijurídico, y en eso sí yo creo que ahí es donde está nuestra diferencia. ¿Cuándo calificamos? Pero el cuándo calificamos esa antijuricidad. Lo dijo Pablo, dijo, aquí lo que me interesa es disuadir. O sea, lo que me interesa por sobre todo es decirle a la gente, usted no haga ciertas cosas, más allá de pegarle en las manos al que hizo algo malo. Me interesa que el resto vea que él hizo algo malo para que no lo siga haciendo. Eso es la disuasión en el fondo. A mí no me interesa tanto, tiene siempre los dos componentes, pero no me interesa tanto sancionar al que se coludió en precios como mostrarle al resto que no tiene que coludirse. Entonces, en ese sentido, una regla que a mí me dice, incluso esos dos pequeños no debieran conversar de precios, claro, me sirve como disuasiva. Yo no entro a discutir si mi mercado eran solo estos dos señores, si mi mercado eran las 4 cuadras a la redonda, o si el Carrefour, el Tesco y no me acuerdo qué otro había por ahí, realmente competían con estos dos señores o no. Ese es el tipo de discusiones en la que yo entro. Y como de nuevo, como defensa, ese es el tipo de defensa que yo planteo cuando tengo la posibilidad de hacerlo. Planteo un mercado más grande, donde básicamente un supermercado compite con un negocio pequeñito. Ya bueno, ¿y en qué competimos? ¿En la multiplicidad de productos que vende un supermercado? ¿Competimos en una canasta de productos? ¿En un one-stop shopping, que es la típica compra de un supermercado? ¿Versus este señor pequeño? No, mejor tengo una regla clara. ¿Sabe qué, señor? Usted no converse de precios. ¿Cómo balanceamos eso para no tener que sancionar a esa gente? Bueno, ahí hay una regla que va para la autoridad también, que es una regla de decir, oiga, dése cuenta usted
de que los ciertos casos, que llamamos regla de minimis, simplemente no los persigo. Dele cierta discreción a la autoridad para decir, ¿sabe qué? No pierda el tiempo con estos dos señores, porque en realidad tienen el 5% de un mercado cualquiera que sea, no tan delimitado económicamente, pero de un mercado de las ventas de algo, de la Coca-Cola, de las ventas de dulcecitos, cualquiera que usted lo mire, más o menos así como la regla al dedo, ¿no? Así como bien el heurístico de los gringos. Estos señores no compiten con estos supermercados, entonces usted los podría sancionar. No, mire, estos señores son poco importantes en el mercado, no los persiga. Eso es lo que llamamos regla de minimis, bien simplificado todo esto, por supuesto. Entonces, si uno junta una regla que usted le dice no persiga a los chicos, y junta una regla que le dice, sabe que es mucho más claro para ese chico decirle no converse de precio, porque si no ese señor cuando sea grande, si lo veas algún día, va a terminar igual conversando de precios, yo prefiero una regla que simplemente le diga no. No es típica, no es solo típica, no es solo antijurídica necesariamente, porque a este señor no lo voy a sancionar porque no está cometiendo un ilícito en el sentido tradicional de que efectivamente no hay un daño a la competencia. Pero este señor está haciendo algo que no debiera hacer, y como yo prefiero esa regla antes que entrar a una regla donde sea permisiva y entremos a discutir mercado y entremos a distribuir poder de mercado y entremos a discutir si estos señores eran efectivamente lo suficientemente poderosos como para poder dañar la competencia o no, prefiero la otra regla. Digamos. Y dejar un cierto margen, que son pocos casos, son súper pocos casos. En mi experiencia, la mayoría de los casos de colusión son súper claros en general. A pesar de ser casos difíciles, digamos, pero uno de buena a primera dice, sí, aquí en realidad podría haber una colusión. Sí, en realidad aquí hay algo. En el caso tuyo es súper claro de que es, oye, aquí no, aquí en realidad parece no haber nada. Yo, autoridad, no te persigo. Cuando hay un caso entre medio, bueno, sí tenemos posibilidades de discutir eso. Sí tenemos posibilidades, y esa es precisamente la discusión que se va a dar. Voy a decir, oye, sí, estos señores no eran competidores. Bueno, ¿y por qué no son competidores? Porque mire, este otro es muy grande. Y ahí vamos a entrar en una discusión sobre si son competidores o no son competidores. Pero en otros términos, digamos, ese un poco creo que el approach más razonable y más incluso económicamente razonable. Y lo último respecto de qué incentivo le estamos dando, porque eso en cuanto al derecho de defensa, ¿no? El derecho de defensa va a ser sí, tú lo vas a tener en la medida que efectivamente va a poder decir rápidamente si eres competidor o no eres competidor, si afectas o no afecta. Pero en el sentido de la última pregunta, ¿qué incentivo le estamos dando a esta gente? Es precisamente el incentivo más grande ese. El incentivo más grande es decirle, ¿sabe qué? Ni siquiera se te ocurra conversar de precios con este señor del lado. Aunque tú seas un kiosquero chiquitito y estamos conversando sobre el precio de los chicles, ¿no? Mejor no, mejor no. Porque en alguna otra oportunidad vamos a tener casos que no van a ser tan claros y justo nos van a decir, oiga, pero a ese señor sí lo dejó conversar. No, a ese señor no. No, mejor de precios ni conversemos, es lo más fácil. ¿No? Muy bien. Te voy a hacer una contrapregunta que me atrevo a hacerla. Y es la siguiente, Javier. Y es, tu fórmula me parece perfecta y me parece que es como universal, como la estás planteando, y es mejor que nunca lo haga. Pero me cuesta entenderla, te la entiendo perfecta por acuerdos horizontales, pero para acuerdos verticales tienes que extraer de alguna parte de la ley para justificarlos, porque si no, entonces tu tesis quedó para acuerdos horizontales, es decir, fabricante con fabricante, que es lo peor, ni siquiera hablen de precio, pero tenemos nosotros conocido, por traído de afuera, regla de la razón es que cuando son acuerdos verticales no siempre es ilegal. Y esa la trajimos acá y yo he pensado que la única forma para aplicarla por fuera de la tipicidad es decir que no es ente jurídico, que es como encuadra la regla de la razón en nuestro sistema romano-germánico para poder decir es que acá no es porque sea vertical, que es que la vamos a mirar con que si dañó o no dañó, sino que la vamos a mirar es con que no dañó el bien tutelado, no desde el punto de vista que el tipo dice eso, sino que la antijuricidad me lleva a eso. Entonces te pregunto, ¿en Chile cómo hacen para que esa regla que estás comentando no se vuelva absoluta y en lo relativo no tengamos que hacer un estudio de elasticidad de la demanda a ver si los acuerdos verticales efectivamente a veces son restrictivos, a veces no, que es lo que llamamos antijuricidad? Estoy de acuerdo. Ahí estoy súper de acuerdo, digamos. Esta regla, esta forma de ponerla, es efectivamente solo para casos de horizontales. Esto no estoy pensando en casos verticales en lo absoluto. Digamos. Pero la ley chilena te autoriza o es más
una creación jurisprudencial? Mira, sigue habiendo discusión de la ley, ¿ah? Pero más creación jurisprudencial. La ley solo aplica para acuerdos o prácticas concertadas, digamos, que involucren competidores entre sí. De hecho, ni Ok, siquiera está hecha para casos verticales. La regla en particular, nosotros tenemos esta regla bien general, que es básicamente una suerte de bolsillo payaso, ¿no? O sombrero de mago, así, donde uno puede sacar y sacar cosas, y hay tres partes que la especifican, y claro, que son ejemplos, digamos, de esta regla tan general. Y el ejemplo de los horizontales, el ejemplo de la regla per se está dada solo para horizontales. Los verticales salen de la regla general y eso es creación de pura jurisprudencia. Y ahí sí, yo en lo personal estoy absolutamente de acuerdo que aplicamos la regla de la razón, cualquiera que ésta sea, porque tampoco en nuestro sistema aplicamos la regla de la razón muy a fondo, yo creo que ni los gringos la aplican hoy día, sino esta regla de la razón un poco truncada, ¿no? Y eso es básicamente en nuestro sistema, sí, ahí estoy de acuerdo, que es demostrar antijuridicidad en ese sentido. ok. En verticales sí hay que demostrar la antijuricidad. En En ese verticales yo creo que en la mayor parte al menos, y si no son todos, se me puede ir alguno y solo por eso hago la salvedad, pero sí en prácticamente todo hay que mostrar en ese sentido antijuridicidad, digamos, si uno quiere ocupar Muy esa bien. terminología más tradicional. Me voy para el Monumental. Entonces, ya Oye, tendríamos... perdón, pero en Chile tenemos nuestro propio monumental, ¿ah? Del Colo-Colo, así que te puede ir a... Ah, ahorita te digo del Colo-Colo. Campeón de Copa muchas veces, Libertadores, como el Nacional de Medellín. Pablo nos muestra ya su Pero Pablo equipo. está allá. Pablo, sí, sí, sí. Tengo la siguiente pregunta. Avancemos al mercado relevante dentro del caso. El mercado relevante es un mercado donde supuestamente tiene consecuencia un comportamiento y es donde se analiza si tuvo económicamente alguna complicación del comportamiento, y pienso que en esa antijuricidad que hemos hablado, bien sea para verticales, como nos dice Javier, o como estamos de acuerdo nosotros que también para horizontales, en esa antijuricidad se mira mucho la elasticidad de la demanda, la elasticidad de la oferta, en cuanto a los precios sustitutos perfectos e imperfectos, y ahí se arma todo un mix de mercado relevante. En ese mercado relevante que estamos hablando, tenemos una situación particular y es la del barrio. ¿La de qué, ¿Cómo perdón? opinas tú? ¿Cómo opinas tú? Es la del barrio, la del barrio, la del distrito, no sé cómo lo llames en Argentina. Sí, sí, no, Ok. Y en esa área que es ahora pequeña porque el consumidor no puede caminar mucho, a tu modo de ver hoy cómo se estructura un mercado relevante con el virus, porque ese esquema ya cambió. Entonces yo no sé si todavía se va a mirar que el mercado relevante por barrios, por regiones, por ciudades, por países, porque estamos en una situación muy difícil. Entonces, me gustaría saber tu opinión acerca de la situación actual, de cómo se configuraría un mercado relevante en el caso, porque en el caso él tiene el 0.5 del barrio, pero de pronto el barrio o esa área ya no es el mercado relevante, sino que es toda la ciudad, y sería aún más insignificante el comportamiento de ese personaje, es decir, más antijurídico. Pregunta concreta, ¿tú cómo crees que se tienen que segmentar los mercados relevantes hoy en día en Latinoamérica? Independiente que en Harvard, en London School, en Oxford piensen X o Y, es tú hoy en día, Pablo Trevisan, con el concepto de su país en la cabeza, ¿cómo segmentaría un mercado relevante coyuntural con lo que nos está pasando hoy en día? Me Mirá, tocó la difícil. no, al revés, creo que no, creo que no es difícil y creo que ya se ha resuelto en el pasado esto. O sea, como, y a la Anda. pasada lo dije, ¿no? Digamos, cuanto más amplio el mercado lo defines, obviamente más difícil va a ser, digamos, identificar una conducta y como consecuencia sancionarla. Pero han habido casos, quizás no son los más normales, pero de, no sé, abusos de posición de dominio o cartelización o lo que fuere, en determinadas temporadas. En el verano, en determinados mercados, pasan cosas que durante el año no pasan, no sé, pienso en las playas. Inclusive en concentraciones económicas, los mercados muchas veces se definen por cuadras. Ahora, dos cosas. El caso que planteaste, ahora veo que lo corregiste, hablaste del 0,5%, hace un rato habías hablado del 5%, del 5 al Okay. 0,5 hay un mundo.
Entonces, el caso es 0,5%, pero el caso además no incluye, el que leí, la realidad del COVID o esta crisis. Ahora, digamos, adaptándolo a la crisis, yo creo que definitivamente sí, la autoridad de competencia o la que investigue la conducta podría eventualmente determinar que un mercado, por la razón que fuere, hoy es más acotado por las limitaciones que vos mencionás. En algunos países será porque nadie puede salir y será la cuadra, que me cuesta mucho que sea así, pero en el caso mío, por ejemplo, acá en Buenos Aires, al menos en el suburbio, digamos, con el conurbano bonaerense, uno todavía, justamente de las excepciones que tenemos, es poder salir de casa a comprar al supermercado. Hay ciertas cosas que uno puede hacer, con lo cual el mercado me parece que sigue siendo, entre comillas, el barrio, si tuviera que ser el barrio, ampliado. Y en eso mucho, a mi criterio, no cambia tanto lo que hemos analizado, inclusive la autoridad, en casos concretos. Nosotros hemos sancionado, como decía, algunos casos de clínicas de una ciudad. Hace poco tiempo sancionamos a los sanatorios de la ciudad de San Carlos de Bariloche, 4 creo que eran, donde se había acreditado que se habían puesto de acuerdo en determinados, justamente en precios, sobre ciertas camas a un determinado mercado que era digamos, el turismo estudiantil, y eso ocupó básicamente una ciudad y que tenía un impacto muy fuerte en una determinada temporada del año, que era generalmente invierno o primavera, donde iban todos a esquiar a Bariloche. En otros casos también hemos, digamos, limitado el mercado a la ciudad de Tucumán. Entonces, me parece que no presenta demasiados desafíos adicionales esta realidad temporaria, que entiendo yo que sería más temporaria. Obviamente requeriría de muchos mayores esfuerzos, tanto de la autoridad como de quien denuncia eventualmente, porque puede ser que la autoridad investigue de oficio. En Argentina están pasando cosas quizás poco ortodoxas, donde después, medio sobre la marcha, por suerte, no terminan de pasar las cosas que se anuncian a nivel de los medios y la política, donde, por ejemplo, hace 2 o 3 semanas se decía que se le iba a dar el poder a las municipalidades para aplicar, o sea, la autoridad de aplicación de la ley de competencia. Eso en Argentina, para mí, es una aberración desde todo punto de vista. Distinto que apliquen la ley de defensa del consumidor o algunas cuestiones de competencia desleal, pero defensa de la competencia no. Después, sobre la marcha, no llegó a eso, pero digo, eso no quiere decir que la autoridad de competencia eventualmente en algunos casos defina que el mercado fue municipal o barrial, y eventualmente decida que hubo efectivamente un impacto al interés económico general o algún perjuicio, y que decida sancionar. Pero de vuelta, estamos hablando de casos hipotéticos, y yendo a tu pregunta puntual, Mauricio, yo creo que independientemente de, como decía vos, de Harvard, London School of Economics o lo que fuere, inclusive ahí probablemente nos pondríamos de acuerdo, porque también tiene que ver con los distintos sistemas. En Estados Unidos está descentralizado, los estados aplican la ley de defensa de la competencia, en nuestro país no pasa eso, es a nivel nacional. Yo creo que puede llegar a haber una posibilidad de hacer una definición de mercado más acotada en una situación como la que estamos viviendo, sin dudas, pero de vuelta, es materia de prueba, es materia de evidencia, y que en eso efectivamente haya pasado o sucedido un acto anticompetitivo. Los economistas en esto son bastante mejores que yo, al menos para definir los mercados, pero mi respuesta es que podría llegar a haber, creo yo, una definición más acotada de los mercados en esta situación. Muy bien, Pablo, te voy a contrapreguntar lo siguiente. Dado que hoy en día la regulación de los países es excepcional, que están sacando por todo este problema, y eso tiene un componente económico, a ver cómo lo ven los economistas posteriormente, es que la elasticidad de la demanda está dada en este instante por una restricción de movilidad regulatoria. Y es que hay algunos países, España, por ejemplo, Italia, la gente puede salir de su casa, pero alrededor, la misma, en China fue que comenzó todo esto, en Wuhan. Y ahí fue la primera ley, es no puede salir de su barrio, no puede salir de su cuadra, sino solamente con un carnet. Hay un documental que se llama Bloqueo en YouTube, que puede ser interesante ver cómo fue su primer mes allá. Entonces, no sé si estás de acuerdo que hoy la elasticidad de la demanda, que era un concepto más que partía del consumidor y hasta donde él podía llegar a buscar diferentes bienes o servicios, hoy está limitada regulatoriamente, y ya no hay que hacer un estudio por ahora de elasticidad,
porque la elasticidad es que, por lo menos en la gran mayoría de mercados, en el menudeo, ya en el mayorista no sé cómo será, porque sí se mueve por todas partes, pero por lo menos en los pequeños mercados, la elasticidad de la demanda está dada por la misma regulación o hay que hacer esos estudios económicos. ¿Qué crees tú? De vuelta, creo que la respuesta es la misma. Obviamente, cuando ya hay alguna regulación o una imposición de otro tipo, hay una limitación de facto, que de hecho es legal, pero vuelvo al punto. En el caso digamos, que estamos charlando, yo al menos en mi jurisdicción no veo mucha limitación de poder ir a los mismos lugares que podría ir con o sin la limitación de traslados que hoy tengo. Yo hoy en Argentina y en el conurbano bonaerense donde vivo, puedo ir exactamente a los mismos supermercados que iría en situaciones normales. No puedo ir a supermercados que tampoco iría en situaciones normales. No voy a agarrar el auto y a hacer 50 kilómetros para ir a comprar carne. Voy a ir a los 4 o 5 lugares que tengo a la redonda. Entonces, en ese sentido, insisto, probablemente la regulación te permita, hipotéticamente, tener pautas para poder definir el mercado un poquito más acotadamente. Pero en el caso particular, en el caso concreto, hay que acreditarlo también, que efectivamente esa regulación me impidió tener más opciones, etc. En el caso que yo me imagino acá, adaptándolo a mi realidad, por ahora no veo tanta diferencia. Pero bueno, de vuelta, todo es materia de evidencia. Bueno, muy bien. Evidencia, evidencia, prueba, prueba y prueba. Javier, ¿puedo meter la cuchara, como decimos acá, un poco? Es que la vas a meter, claro que sí. Claro, mi tema es si esto, no sé si estamos hablando más o menos lo mismo, no sé si esto tiene que ver un poco con elasticidad de la demanda necesariamente, porque claro, no estamos hablando de un problema de precio, sino de movilidad. Cuando uno mide, por ejemplo, el mercado geográfico en materia de supermercado, calcula unas cosas técnicas llamadas isocronas, ¿no? Que es cuánto tiempo, cuánta distancia uno viaja dentro de cierto tiempo en un área determinada, entonces dependiendo de lo que esté dentro de esa área, son los supermercados que compiten entre ellos. Y claro, efectivamente puede haber cierta pregunta cuando hay restricción a la movilidad, si esta isocrona se tiene que medir distinto o no. Y es una bonita pregunta, yo no tengo una respuesta necesariamente definitiva, pero es una bonita pregunta decir si esto dura más de un tiempo relativamente razonable, que no creo que pase, si uno realmente tiene que ponerse a medir mercados relevantes distintos, y no solo para efectos de casos de abuso, sino de repente casos de fusiones, por ejemplo, debería medirse distinto o no. Así como nos estamos haciendo otras preguntas distintas, como, no sé, la firma fallida, ¿no? ¿Qué firma fallida en estos tiempos? ¿Qué es lo que es? Es gente que en realidad no tiene un problema a largo plazo, sino que ahora, por producto de la crisis, está teniendo problemas. No es la definición tradicional de firma fallida, sino que otra, nueva, pero que la estamos acogiendo. Entonces, de repente, respecto al mercado, tampoco es tan, digamos, no me suena tan descabellado decir si esto dura un buen rato y que ocurra algún comportamiento anticompetitivo entre medio, estas definiciones tan tradicionales que tenemos de mercado geográfico particularmente, que es lo que estamos hablando con respecto al barrio, ¿tienen que cambiar o no tienen que cambiar? Es una buena pregunta. Yo creo que no, en principio, pero no me cierro a la posibilidad de que efectivamente en algún escenario uno tuviera que cambiar ciertas definiciones económicas que hemos tenido tradicionalmente. Y no necesariamente, de nuevo, tiene que ver con el problema de la elasticidad de la demanda, que es esto, ¿no?, de preferir un bien porque en relación a su precio, ¿no? A cuánto cambia su precio. Entiendo. Voy a hacerte una pregunta que también le voy a repetir, porque también se la voy a hacer a Pablo, entonces a Pablo lo dejo ahí pensando. La pregunta que parta él primero, entonces. Para que tú me la respondas, Javier. Y es la siguiente. Han hablado de elasticidad y que es un problema más de movilidad que de precio. Y Pablo me dice que él iría a los supermercados que siempre ha ido porque no iría a otro, porque no se iría lejos a otro. Pero Javier, a ti que te encanta el tema de precios excesivos, y hacia allá va mi pregunta, porque no iba a perder esa oportunidad ni tampoco con Pablo, y es poderte decir, lo que Pablo dice es cierto, pero si a él le llegan a subir en su localidad donde vive el precio mucho, pues él de pronto va a comenzar a buscar alternativas, que es lo que se llama elasticidad. Lo que pasa es que de pronto ha tenido siempre los mismos precios, pienso, pero si en algún momento le suben los precios, cayendo en precio excesivo, de pronto, pues ahí
dice, yo cojo mi carro y como tengo movilidad me voy a otra parte y ahí vuelvo efectiva la elasticidad. Pero el punto es que la regulación de movilidad no me deja. Entonces no vuelvo efectiva la elasticidad y me tengo que mamar y tengo que tener y adoptar el precio excesivo. ¿Por qué? Porque no tengo elasticidad, porque la elasticidad se acabó, porque el precio excesivo me permitiría movilidad para otra zona y ahorita no puedo, no porque no quiera y porque no tenga plata, sino que regulatoriamente no me dejan mover. Y va a venir un problema de competencia de mercados relevantes donde la gente sabe que no hay movilidad y el que recibe la plata dice, pues es que no hay movilidad y las posiciones dominantes en cuadras van a ser muy fuertes. Entonces te pregunto, con todo esa sopa que hicimos de ingredientes, de muchos, porque estamos hablando profundamente del derecho a la competencia, en el fondo, con casos muy sencillos, pero te pregunto entonces, en esas cuadras ya podríamos hablar de un precio excesivo, dado que la movilidad no me deja ir a otra parte y el mercado no es elástico, sino que yo me quedo ahí por un factor de movilidad. Y en ese sentido, ¿tú cómo explicarías un precio excesivo, ya que tienes un artículo famoso de precios excesivos? A ver, ya, supongamos efectivamente que tenemos el mercado geográfico dado, ¿no? Ya efectivamente dentro de un área tenemos, o sea, tenemos sorteado el tema del mercado geográfico y relevante, o sea, del producto, perdón, geográfico del producto. Estamos hablando de un producto determinado, estamos hablando dentro de un área determinada, démoslo por dado, digamos. Yo sí creo que las autoridades de competencia pueden efectivamente, digamos, lidiar con el tema de precio excesivo, a diferencia de mucha gente, digamos, que cree que no, digamos, que están fuera de esto. Los precios explotativos son parte de la competencia y yo creo que las autoridades tienen un rol. Efectivamente, hemos visto harto caso en el mundo de autoridades hoy día media vueltas locas con esto de los precios excesivos. Aquí también hay que hacer una gran advertencia, ¿no? Tenemos los sudafricanos, por ejemplo, que definieron precio excesivo. Dijeron todos los precios que suban después de el 20, no me acuerdo, era una fecha de marzo, pero supongamos el 30 de marzo. Todos los precios después del 30 de marzo que estén por arriba del precio a esa fecha, se va a considerar un precio excesivo. Yo creo que esa es la mala manera de hacer esto, de enfrentar este tema. Hay otro ejemplo en que dicen el precio de esto va a ser tanto, y eso lo dice una autoridad de competencia. O no podrá subir a más de tanto. Eso creo que es una pésima manera de hacer las cosas. Y creo que es una sobrereacción a todo esto que está pasando. ¿Cuál es el approach que yo creo que es razonable para efectos de precio excesivo? Yo creo que lo único que puede decir una autoridad es decir, en un caso concreto, usted se pasó de cierta vara. Con eso da un mensaje general. Y donde están las discusiones principales es cuál es esa vara. Y para determinar esa vara, tiene que haber una cantidad de condiciones más o menos importantes. O sea, eso es lo que de hecho nosotros decimos en este paper que escribimos. Esta no es cualquier empresa, digamos. Esta no son Diego y el otro personaje que tienen el 0,5 del mercado. Digamos. Nosotros, y en línea con lo que dicen muchos otros autores, también, o sea, no es el secreto de la Coca-Cola que estamos inventando. Tiene que haber superdominancia, si es que existe ese concepto. O sea, esto tiene que ser una empresa que al menos tenga un 80% del mercado, una empresa que tenga un buen porcentaje de mercado. 70, 80, esto depende un poco de los mercados, pero estamos hablando de ese tipo de participaciones si uno quiere medir la dominancia en participación. Una empresa realmente grande. Y una empresa realmente grande, casi monopólica, digamos, que está poniendo el precio de un producto, digamos, está produciendo monopólicamente las mascarillas, para estos tiempos, ¿no? Y para que podamos respirar, y está produciendo las mascarillas, y de un día para otro las mascarillas suben 500%. ¿Cómo medimos que ese 500% sea excesivo? Nosotros planteamos una cierta medida en el test, en el paper, pero hay varias otras. O sea, la medida creo que las autoridades la tienen y la pueden poner. Precio en relación al costo, precio en relación al precio histórico, combine factores, digamos, precio en relación a distintos factores, y usted diga, mire, considerado todo esto, este precio es excesivo, y sanciono. Pero es un caso concreto, no somos reguladores. En eso yo estoy súper de acuerdo con la gran mayoría. Nosotros, si fuéramos autoridad, digamos, nosotros hablo como autoridad, las autoridades de competencia efectivamente no son reguladores. Entonces uno puede entrar a decir, mire, más allá de esto, el precio es excesivo, más allá de 500, lo que sea, digamos, pesos, australes, cualquier cosa, patacones, el precio excesivo. Uno no debiera decir eso.
Tampoco debiera ser el sistema sudafricano, todo precio que suba después del que tuvo el 30 de marzo de excesivo. Creo que eso es malo para el mercado y al final puede tener consecuencias más perniciosas que las que en realidad tiene la competencia misma. Lo que tiene que hacer la autoridad es un caso concreto, una empresa súper grande, cuasi monopólica, es decir, oiga, en este caso, bajo todas estas mediciones o bajo este conjunto de mediciones o bajo esta forma de medir, nosotros creemos que su precio se le pasó la mano, digamos, está un poquito alto. Pero creo que no pueden renunciar a ese rol, menos en estos tiempos, ¿no? En eso yo quiero ser bastante claro, digamos. ¿El Bambán Zamorano era del Colo-Colo? El Zamorano era el Colo-Colo, claro que sí. Bien, entonces, es una pregunta, es una respuesta propia del Bambán Zamorano. Vámonos para la tierra de Toro Kelmes. Y le pregunto a Pablo, venimos de la respuesta de Javier, y es que efectivamente los precios excesivos, de alguna manera, las autoridades tienen que ser un poco más liberales en comenzar a hablar del tema y no tan conservadoras, porque eso creo que nos mató. La utilidad fue muy excesiva. Yo más de hablar de precio excesivo, hablaría de utilidad excesiva. Mirar cómo está haciendo la utilidad de cada empresa, porque de pronto a veces es excesiva, todo tiene un abuso de derecho. Hay derecho, pero hay un abuso. Te pregunto, ¿tú cómo ves el tema de precios excesivos con base en lo siguiente, Pablo? Y es, hoy en día el tema de las mascarillas está siendo un problema en todos los países porque subieron de precio y hay acaparamiento, todo el mundo dice eso es penal y acaparamiento y cojamos los precios, que es que nos están robando y bueno, todo lo que pasa en nuestros países. Pero yo no he visto muchas autoridades de competencia que estén sancionando por precios excesivos, siendo que tienen ahí el caso de papaya, en Colombia decimos de papaya, para ir a sancionar sin muchas pruebas. ¿Tú cómo lo ves? En primer lugar, escuché mal o hablaste de australes y patacones, Javier. Me quedé en el pasado un poco. Vos mencionaste australes y patacones, ¿no? Exacto. Bueno, I raise my case, your honor, dirían allá arriba. En la Argentina tenemos cuasimonedas, para que te des una idea. O hemos tenido. No las tenemos, pero no sé si no las tenemos en este momento o no están por llegar. ¿Por qué digo esto? Porque hay ingredientes... A ver, en primer lugar, desde la teoría coincido plenamente en todo lo que dijo Javier. También coincido con vos de que no estoy viendo autoridades que estén por ahora, al menos investigando este tipo de conductas, que definitivamente creo que es algo que suscribo, insisto, la filosofía del comentario y del paper de Javier, que leí creo que el año pasado, a fin de año pasado. Pero volviendo a la Argentina y hablando de los patacones, en Argentina no solamente tenemos cuasimonedas, sino que hoy particularmente, por ejemplo, mientras que estamos hablando, la Argentina ha decidido no pagar ciertos vencimientos de la deuda, estamos al filo del default, de la deuda soberana nuevamente. Además de eso tenemos, además de cuasimonedas y esa situación que no es menor y que impacta al bolsillo del consumidor, tenemos un dólar que no sabemos si vale hoy 70 pesos o 120 pesos, porque hay un mercado paralelo que tiene una diferencia de casi el 60%. Y además tenemos algo que creo que es lo peor de la historia económica argentina y lo que digamos, permanentemente estamos lidiando, que es la inflación. Entonces, en una economía que tiene una inflación como la Argentina, donde el año pasado habrá sido el 50, 40%, no me acuerdo cuánto fue, y este año va a ser igual o mayor, inclusive con la pandemia, con el default y todos los condimentos más criollos, es muy difícil, eso sí, analizar, estudiar y encontrar evidencia dura respecto del caso de precios excesivos, porque del otro lado, el que es investigado, muchas veces también va a tener la defensa de decir, pará, me estoy cubriendo ante la inflación, o me están pagando a 90 días, y yo a 90 días la inflación va a ser de tanto. Pero bueno, sacando esos condimentos argentinos, también tenemos, yendo más a lo, si quieren, puro, y no soy economista y no quiero opinar tampoco mucho de lo que no es mi piné. Para esto, insisto, sería mejor Germán Coloma, que está ahí. Pero digo, el tema de precios excesivos son casos antipáticos, son casos difíciles, pero Me digo... encanta, Pablo. Antipáticos no son la esencia, a mí me encanta. Me encantaría. ¿Cómo?
A mí me encantaría ver un caso de precios excesivos. Sueño No, con eso. bien. No, a mí también. Y de hecho, vos nombraste las mascarillas, podemos hablar del alcohol, en otras jurisdicciones no entiendo bien por qué el papel higiénico, como si el video no existiera. A ver, la mascarilla también, la mascarilla yo la que uso me la hago yo en casa, pero bueno, no sé. Evidentemente ahí pudieron haber abusos, pudieron, digo, no sé si lo hubo o no lo hubo, depende de cada caso, depende de cada jurisdicción, pero también existe la ley de la oferta y la demanda. Si de repente vamos todos como soldaditos a comprar 50 mascarillas para mi casa o 50 rollos de papel higiénico cuando voy a usar por ahí uno en el año, bueno, a ver, de vuelta, tendremos que usar pautas como las que mencionaba Javier, o distintos condimentos como para efectivamente juntar la evidencia que acredite que efectivamente hubo eventualmente un abuso. No sé si respondo a tu pregunta, pero digamos, de vuelta, en la Argentina, a ver, yo suscribo la teoría de lo de Javier, pero no puedo dejar de ver, y acá me pongo el saco, entre comillas, de autoridad, digamos, que se pone, que en la Argentina con la inflación es todo muy sucio también. El análisis es muy sucio. Cuando vos tenés un 40% de inflación anual, hablar de sobreprecios es muy complejo. Está bien, existen mecanismos para limpiarlo y netearlo pero no deja de ser complejo y ensucia el análisis de la autoridad y a veces también facilita, entre comillas, el análisis del que tiene que defenderse. Por eso creo que esos casos en la Argentina son particularmente difíciles, pero no imposibles. Y sí coincido con ambos que deberíamos ser, entre comillas, más liberales para analizar estos casos, que en Argentina definitivamente existen. Y no uno, hay muchos presuntamente interesantes para analizar. Muy bien. Javier, hemos hablado de precios excesivos, ¿qué es tu tema? Hemos hablado de mercados relevantes, ¿qué es tu tema? Hemos hablado de elasticidad de la demanda desde el punto de vista del precio y movilidad de quien compra, del consumidor. Yo te hago la siguiente pregunta, que es repetitiva de lo que ya le comenté a Pablo, y es el tema de las mascarillas, por tomarlo así. ¿Por qué crees que las autoridades de competencia, teniendo las normas ahí donde hablan de precios inequitativos o precios, digamos que no justos, ¿por qué no han comenzado una investigación? Y es en el mundo, yo no he visto, a no ser que tú hayas visto alguna investigación, pero hablan de precios que han subido los precios, que acaparamiento, que los precios, pero yo he visto que todas las entidades como que de control van, pero la entidad antimonopolio no ha llegado. Hard to say. Difícil decir porque no se ha hecho nada. A ver, creo que hay harta confusión de conceptos también, en muchas de estas cosas. Esto es donde la regulación y la competencia también hay en el límite, digamos. Cuando se habla de acaparamiento son como estas viejas figuras, ¿no? Del derecho inglés, que hoy día no hablamos de ella en competencia. Hoy día hablamos de explotación, de abuso. Entonces, si yo tengo mucho y tengo por la buena vía, digamos, por llamarlo así, tengo mucho porque tengo mucho poder de mercado, digamos, tengo mucho un bien porque produzco mucho y produzco mejor que otro. O sea, claro, no es que acapare, digamos, es que soy mejor que otro haciéndome de cosas. Y eso no tiene por qué ser malo. Esto de acaparamiento es bien regulatorio en ese sentido. Entonces, claro, cuando se habla de acaparamiento, es decir, este señor tiene mucho y no lo reparte con el resto, no sé si es necesariamente un tema de competencia. Puede serlo sí, pero no necesariamente. A mí el acaparamiento es una cosa que me produce sentimiento encontrado, digamos. Creo que se usa mucho en competencia todavía, pero no es necesariamente un abuso explotativo, no es necesariamente. Ahora, si no existe acaparamiento, si efectivamente existe un abuso y efectivamente yo tengo mucho, no lo estoy dando al mercado, no se lo estoy vendiendo, estoy cometiendo negativa de venta, o efectivamente estoy vendiéndolo a un precio que no corresponde, que es un precio excesivo, o efectivamente estoy, no sé, predando por tiempo, cualquier concepto que este sea, creo sí que efectivamente no han habido muchos casos y la autoridad debiera intervenir. ¿Por qué no lo han hecho? No lo sé. Probablemente a lo mejor nadie tiene un caso concreto y probablemente en estos tiempos, con esta vorágine regulatoria y con el Congreso bullante por sacar cosas, creo que están todos un poco temerosos. Creo que hay que ser un poco cauteloso también, ¿eh? Hay que dar buenas señales, pero hay que ser un poco cauteloso. No hay que llegar y... No todo cambió, digamos. Esto es una situación relativamente pasajera hasta cierto punto. Nunca la habíamos visto antes, sí, había sido muy extraña, sí, pero efectivamente puede ser algo temporal y no vamos a terminar cambiando las reglas
con las que nos hemos regido siempre por esto, digamos. Veamos hasta dónde se pueden acomodar esas reglas, pero no necesariamente requieren un cambio. Creo que va por ahí la cosa, digamos. Muy bien. Yo espero que hubiese sido verdaderamente un conversatorio, que se hubiesen sentido en un conversatorio tranquilo, fresco, donde estamos conversando cada uno acerca de lo que piensa de su país. Yo voy concluyendo algunas cosas. Tenemos algunas preguntas del auditorio de 2 personas, pero antes de darle la palabra a ellos, quisiera como dar un repaso por lo que vimos. Vimos, pues, hoy en este conversatorio cómo se están reestructurando los mercados relevantes, de alguna manera por la poca movilidad, y que si se amplía por tiempo va a ser más complejo. Vimos algo también sobre la antijuricidad en carteles o acuerdos verticales, horizontales. Chile tiene su propia tesis. Creo que Argentina y Colombia tenemos una norma que nos permite más hablar que se requiere efectivamente una puesta en riesgo o un daño a ser bien tutelada como tal. Y ahí tenemos algo de coincidencia. Y con los verticales en Chile sí tenemos coincidencia que se requiere esa antijuricidad creada por la jurisprudencia. Y también hablamos algo de precios excesivos. Esto en una hora pues no es tan fácil hablar, y con la profundidad que tuvimos la oportunidad de hacerlo, porque cada uno dijo alguna frase, si no 2, 3 o 4, pues que queda en el oído y que va a quedar en la gente ese oído. Y un punto que yo he venido peleando mucho: en Latinoamérica tenemos muchas cosas que decir acerca del derecho de la competencia y el derecho antimonopolio. Creo que quedo muy agradecido con Javier y muy agradecido con Pablo. Vamos a dar hay unas personas que tienen alguna pregunta. Vamos con Keila Méndez. Laura, le podemos abrir el micrófono a Keila, a ver qué pregunta nos puede hacer. Y voy a pedir el favor a Keila que sea una pregunta puntual o un comentario puntual. Keila, ¿tú me estás oyendo? Sí, claro, aquí ando. Dale, Keila. ¿Puedes hablar un poco más duro para que te podamos oír con mayor claridad? Sí, es una pregunta Dale, adelante, respecto Keila. de cómo se determina lo que es un precio excesivo. Ok. Vamos a contestarla más o menos todo, si no, la pregunta no es muy larga. Para ti, Javier, que eres el que tiene el paper, si Pablo también quiere participar, bienvenido. Adelante, Javier. En concreto no hay una forma. Si uno mira la jurisprudencia en general de los distintos países, los casos de los distintos países, no hay una manera. Por eso yo decía que en el fondo lo que se ha hecho normalmente es comparar, utilizar varias formas distintas. Entonces tú comparas, por ejemplo, el precio con el costo del bien. ¿Cuál es la diferencia tradicional de ese precio con el costo? Y después cuánto subió, cuánto cambió, si es que ha cambiado. El precio con el precio histórico, si el bien siempre valía algo y después valía más. Y después uno suma, digamos, y hace un ejercicio, una suerte de ejercicio de ponderación. Y dice, mire, todo esto me lleva a concluir que efectivamente hoy día esto está excesivo. Lo que hicimos nosotros en este paper que dice Mauricio es proponer una forma de medición un poco más objetiva, que de ahí se la puedo pasar después, pero en el fondo es una comparación entre 2 precios distintos también. Casi siempre esto se hace por la vía de comparación, pero en concreto no existe una medida, y por eso también el debate ha sido bastante amplio en la autoridad de competencia, porque en realidad nadie tiene una solución para decir, así se mide un precio excesivo. Ok, muy bien. Pablo, adelante. Ya, Pablo. ahí está. No, Bien. no, simplemente aclararía, y me vino a la memoria ahora, coincido con Javier que no hay un mecanismo, sino que hay varios, y a veces, justamente hay varios, porque a veces uno no puede acreditar, y vuelvo al punto de la evidencia, importante en todos los casos de competencia, a veces uno no puede acreditar por ciertos mecanismos y lo hace por otros. En la Argentina tuvimos un caso en el 2016, no me acuerdo bien el año, 2016-2017, que fue el caso donde sancionamos a SADAIC. SADAIC es la que reúne a todos los artistas, digamos, en general, y que cobra estos derechos colectivos, digamos, por reproducción de música, etcétera, en hoteles, en este caso. Nosotros ahí usamos un caso, un análisis del price parity, no sé cuánto, ahí de vuelta, vuelvo a convocar a Germán, pero digamos, es una especie de comparación con distintas jurisdicciones que
con un análisis se podía hacer comparable lo distinto, digamos. Entonces comparamos, me acuerdo, las jurisdicciones de, creo que eran España, Uruguay, Brasil, Chile, no me acuerdo bien cuántas, pero eran varias jurisdicciones, donde llegamos a acreditar que en Argentina superaba con creces lo que cobraban a los hoteles, en este caso particular, Sada Inc. Ese fue claramente un caso de precios excesivos, donde nosotros sancionamos con una sanción de varios millones de pesos, que después tuvo una revisión judicial a mi criterio un poco errática desde el punto de vista judicial, y no porque haya ido en contra nuestro, sino porque no analizó esto. Inclusive, y esto ya es más de detalle de la evolución del caso, cuando nosotros lo decidimos antes que en Europa decían un caso muy parecido que tuvieron a los 6 meses, con un caso de la misma, digamos, similares organismos, pero de Latvia, que hacía un comparativo con Lituania y no sé cuántos otros países, que después el ECJ confirmó lo que había hecho la autoridad de Latvia. Entonces, los mecanismos pueden ser un montón, pero este mecanismo que digo, en algunos casos, en este caso estamos hablando de un casi monopolio natural, donde además era una industria medianamente regulada, donde la paradigmático como para volver a poner el tema en escena, y creo que inclusive cuando vos estabas redactando el paper, Javier, comentamos de este caso, con lo cual no hay un mecanismo y depende del caso, son casos a veces difíciles o complejos, pero en este caso para mí no era un caso tan complejo, y insisto, me parece que las autoridades de competencia deberían dar una señal en estos casos cada vez que puedan, que no son muchas las oportunidades donde tienen casos tan claros como el que tuvimos nosotros, me parece. Muy bien. Keila, en todo caso, en próximos conversatorios vamos a hablar cuando lleguemos al punto de posición dominante de ese supuesto precios excesivos. Hoy en Latinoamérica hay una gran cantidad de personas que ya conocen el punto, lógicamente, es un punto económico y pues que los economistas tienen que echarnos una mano, pero pues hay abogados como los que tenemos hoy en día que se han acercado mucho a las ciencias económicas y nos pueden dar su visión. Tengo otras 2 preguntas, vamos a ver cómo están de largas. Tengo a José Alfredo Jaramillo, que está también con una pregunta. Laura, le podemos abrir el micrófono a José Alfredo. José, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Mauricio, por permitirme hacer esta pregunta y lo felicito por estos espacios y por un panel tan selecto como el de hoy y sobre todo por contar con la presencia del señor o del doctor Germán Coloma hoy en el auditorio virtual. La pregunta es la siguiente. De cara al tema propuesto para el análisis de las conductas restrictivas de la competencia por Mauricio hoy, del típico antijurídico y culpable, me llama la atención la opinión del panel respecto a la conducta del intento de monopolización que existe en los Estados Unidos. Y si la palabra intento les da a ustedes un aspecto de resonancia o de armonía con la culpa del sistema romano-germánico. ¿Es más para Javier? Me gustaría conocer el panel y por supuesto, si el tiempo nos favorece. ¿Alguno de ustedes 2 quieren contestar o yo también contesto? ¿Qué les gustaría? Si tú quieres partir. Okay. ¿Voy yo con la respuesta entonces? Yo no tengo problema tampoco. Sí. Yo creo que en el sistema romano-germánico, pues hoy Pablo tocó un tema importantísimo y es la culpa presunta o la culpa probada, que él la dijo con su latín muy bien pronunciada. Pero yo creo que ese es un punto importante hoy en día, es partir si hay una culpa probada o una culpa presunta. Pero el mismo intento de monopolizar da pie también para uno poder decir pues, que cualquier comportamiento que intente ese resultado, pues requiere de alguna manera un comportamiento que tenga en la mente ese resultado, lo cual significaría que sería como doloso en la medida que bajo nuestro sistema habla de cualquier intento de monopolización, habría que ver si ese intento también puede ser calificado
como yo haber obtenido ese resultado con unos comportamientos que yo ya adelante, sin haber obtenido, haber hecho los comportamientos sin haber obtenido el resultado, pero yo creo, yo no conozco mucho el sistema anglosajón, pero pensaría que en el sistema romano-germánico las dos posibilidades están, es que sea con culpa o con dolo, culpa obtener un resultado sin intención y dolo obtener ese resultado con intención. Pero yo desconozco cómo es en el sistema anglosajón. Ahí sí le pediría el favor a tanto a Javier o a Pablo que nos puedan decir ese punto de la culpa y del dolo, cómo se ve, que creo que la pregunta que hace José sobre ese intento de monopolización. Es buena la pregunta por eso, porque fíjate que a diferencia de los casos de monopolización pura, los casos de intento en Estados Unidos tienen un componente mucho más subjetivo hasta cierto punto. O sea, es mucho más similar a lo que es nuestra culpa, por decirlo así. Entonces ellos efectivamente dicen, claro, para usted tener un caso de intento debe haber un propósito efectivo de que usted quiso monopolizar el mercado, y además tiene que haber una probabilidad peligrosa, le llaman ellos, un dangerous probability, de que usted va a llegar a ser monopolio. O sea, en el fondo, esta es una firma que, ok, no tiene el gran porcentaje de mercado, digamos, ya todavía no es monopolio, pero quiere monopolizarlo y tiene posibilidades de ello. O sea, esta es una firma que tiene, qué sé yo, el 40% y en el corto plazo va a poder llegar a ser un monopolio con el 50 o 60%, monopolio en términos de dominancia, ¿no? En términos de poder de mercado. Y básicamente lo que hace es ejecutar una conducta cuyo propósito es evidentemente adquirir ese porcentaje que le falta para ser monopolio. A diferencia de los casos de monopolización, que en Estados Unidos se tratan bastante objetivamente, los casos de intento, que son poquitos, eso sí, son bien poquitos casos, son mucho más subjetivos en ese sentido. Así que tiene razón José Alfredo en que efectivamente el concepto se asimila ahí mucho más a la culpa. Esto sí lo tienen nuestros sistemas también, ¿eh? En Chile también existe esto en Chile le llamamos tiende a, o sea, una conducta que en el fondo o es anticompetitiva o tiende a hacerlo. Nosotros también utilizamos eso, pero hay muy pocos casos de tiende a. Bueno, así como son casos que tienen que ser demasiado evidentes, digamos, porque si no entramos en una subjetividad bastante difícil de manejar en un caso concreto. No sé qué pasa en Argentina, Pablo. Sí, a ver, más allá de las presunciones y lo que mencionaba Mauricio, me viene a la cabeza el caso que mencioné antes de los sanatorios de Bariloche. Los sanatorios de Bariloche, porque la autoridad de competencia actuó tempranamente, se dictó una medida cautelar, con lo cual después se instruyó el expediente o el proceso, y igualmente, aunque la conducta no había tenido efecto en el mercado, se resolvió sancionar. La ley argentina habla, el artículo 1, las que tengan por objeto o efecto, que no es lo mismo que el intento, pero es lo mismo que el intento, digamos. Es que haya conducta que haya tenido por objeto y a lo mejor no haya tenido un efecto, puede ser sancionada. Después entramos en todo un mundo de lo que decíamos al principio. El derecho administrativo sancionador sancionará según ciertas pautas, como esta que acabo de mencionar, y además la graduación de la pena. En Argentina también establece cómo la autoridad tiene que sancionar y cómo debe graduar esa pena. Y una de las pautas que establece el artículo 56, si no mal recuerdo de la ley, es esto de la gravedad, el daño causado, etcétera, etcétera. Entonces después por ahí la sanción podrá ser menor o mayor según la gravedad del hecho, el daño, el mercado del que se trate, etc. Pero digo, el intento de monopolización de los anglosajones, y acá no quiero mezclar peras con bananas, pero de vuelta, vuelvo al per se. Yo insisto, para mí no existe el per se, y esto de la regla de la razón es muy interesante, pero yo hablo más de presunciones, hablo más de otro tipo de cuestiones, y no tanto de regla per se o regla de la razón, pero sí la responsabilidad objetiva, que existe también en el derecho, digamos, continental. Muy bien. Nos queda una última pregunta para no seguir abusando del tiempo de ustedes y que ya es tarde en los países donde ustedes están. Es una pregunta de Jaime Cabarca. Le podemos abrir el micrófono, Laura, a Jaime, para que Jaime nos pueda decir pues, lo que considere. Jaime, ¿tú me oyes ahí, Jaime? Sí, yo lo Laura, escucho perfecto. Dale, Sí. Jaime, ¿me puedes
¿Puedes hacer la pregunta de manera puntual o tu comentario? Sí, sí, el comentario, sí, o pregunta es de acuerdo al mercado relevante que ustedes lo estaban tratando. Y a mí me quedaba la duda, lo que usted comentaba en el caso también en un barrio. Yo quería saber más que todo por el tema relacionado con las plataformas digitales, específicamente con las que se están usando ahora bastante, que es Rappi, domicilios.com, que pues muchos restaurantes y también consumidores se están quejando. Son casos puntuales que estamos viendo de consumidores y de negocios que se están quejando porque Rappi, puntualmente, por ponerles un ejemplo, está realizando, digamos, actos, digamos, bastante, digamos, anticompetitivos que pueden estar afectando el mercado, pero obviamente también está domicilios.com. Entonces, obviamente, Rappi no tiene toda la torta ni tiene una posición dominante, pero ¿cómo ven eso ustedes? O sea, ¿puede haber una plataforma, o sea, puede determinarse una plataforma propia como un mercado relevante, teniendo en cuenta pues la situación que estamos viviendo en estos momentos? Sí, listo, Perdón, entendí. se está yendo a dormir, me vienen a saludar. Valieron, perfecto. Javier, es tuya esa pregunta. Oye, esta pregunta va como para seminario completo, ¿eh? Pero Sí. es buena, me gusta. Es súper difícil el tema de las plataformas. Depende de qué cosa, de qué cosa estemos hablando. De repente es el servicio de la plataforma misma y la verdad es que la definición de mercado no tiene mucha diferencia con otra. Y de repente sí estamos hablando de cosas distintas como cómo se conectan dos lados de mercado, digamos. Entonces, depende mucho el caso y depende mucho de qué es lo que efectivamente estemos hablando. Si estamos hablando de una competencia con otra plataforma, sí, se puede hablar de competencia entre plataformas. Pero eso ya en sí también es una pregunta difícil, porque tiene que ver con qué otra plataforma presta un servicio exactamente similar o igual, pongámoslo similar para no cerrarlo tanto, a la que estamos acusando, digamos, hasta cierto punto. Efectivamente, Rappi presta exactamente el mismo servicio que domicilios, digamos. Es exactamente el mismo servicio o tiene una mayor variedad. Son preguntas que hay que hacerse mirando de nuevo los dos lados. La competencia entre plataformas es algo que se está estudiando hoy día y efectivamente es una pregunta relativamente compleja como para responderla en este minuto. Tu pregunta concreta era si pueden ser competidores con otra plataforma. Sí, efectivamente, pero hay que limitar bien el caso, así como puede ser competidor de domicilio Rappi, sí, probablemente sí. Pero miremos de qué es lo que estamos hablando, ¿en el servicio de qué? ¿En el servicio de entrega de algo? ¿En el servicio de entrega de todas las cosas? ¿En el servicio de, qué sé yo, avisaje? ¿Cuál es el servicio completo? ¿Cómo definimos esta plataforma? Es como definir a Amazon, ¿no? El cuello de botella, pero Amazon vende una cantidad de cosas bastante infinita, ¿no? En este minuto. Entonces, claro, ¿con quién compite? Es una pregunta que requiere un poquito más, creo yo, de especificidad respecto a la conducta misma, y que no la tengo en este minuto solo de la pregunta, digamos. ¿Compite Rappi con domicilio? Sí, podría competir Rappi con domicilio, podría no ser pero podría ser monopolio también, pues, capaz, digamos. O sea, es difícil. En cuanto a mercado geográfico, en cuanto a mercado relevante, todas esas definiciones del producto, todas esas definiciones nos cambian un poco con el tema de las plataformas. No todo es mercado a dos lados, pero no todo es plataforma, no siempre son. Es una pregunta un tanto abierta, así es la manera que la hiciste. Sí, creo que puedo responder poco, eso es lo que te puedo decir, digamos, pero en el concreto sí podría ser, pero podría hacerlo todo, digamos. Muy bien, pues yo creo que hemos avanzado muchísimo y hemos hablado a lo largo de esta hora y 20, hora y media, hora y 30 minutos de diferentes temas. Creo que para los que nos verán después y los que estuvieron presentes, pues es una forma entre personas que conocen del tema, pues hablarlo de manera simple para que la demás gente también pueda tener acceso a diferente información. Yo, a Javier, pues su gaviota de oro, si estuviéramos en Villa del Mar, pues te la daría con los aplausos y con todo lo que implica la calle Vergara. Entonces, pues te digo que pues muy amable de tenerte acá presente y pues como siempre es un gran placer oírte y espero verte próximamente después de que nos pase todo esto.
A Esperemos, Pablo, te igual. agradezco mucho y agradezco a la gente, bueno, a la gente que hizo preguntas y a los que demás que se quedaron hasta el final. Así que, pero especialmente a ti, muchas gracias por la invitación porque estuvo muy, muy entretenido y variado. Variado, variado. Con un caso ahí de barrio, nos fuimos a muchos casos, a muchas preguntas. Pablo, pues me queda por recordar a Luis a Spinetta, que es el faro de la música rock argentina, el flaco Spinetta. Y pues que además siempre un gran placer hablar contigo, Pablo, desde que nos vimos algún día en un congreso de esos que premian a los abogados. Hemos tenido una buena empatía y hemos tenido la oportunidad de departir muchos instantes y para mí es un gran placer haberte tenido acá hoy. Entonces a los dos, que esta época económica que venga no nos pegue tan duro como están diciendo. Acá siempre hemos dicho al final, es que al ser humano nada lo ha vencido porque es el Homo sapiens, que es el hombre que piensa. Y si piensa bien el hombre se va a quedar en casa y no se va a arriesgar mucho y vamos a salir de toda esta crisis. De corazón, gracias por la invitación, por haber aceptado la invitación. Perdón, yo le agradecido soy yo, Mauricio, la verdad que es un placer y además más con ustedes dos, que son los únicos que veo, acá no pude ver a la gente que estaba, pero más allá de algún nombre conocido, es siempre un placer hablar con vos, como te digo, no solamente de esto, sino de otras tantas cosas. Y lo mismo Javier, un gran amigo que me ha dado este mundo de la competencia. Agregando a tus palabras, y más que el flaco Spinetta, que fue un gran, que Dios lo tenga digamos, donde esté, creo que hoy lo que tenemos que hacer es más replicar al propio Charly García, ir yendo de la cama al living, ¿no? Permanentemente es lo único que nos queda hacer, me parece, por ahora, para cuidarnos entre todos. Ok, muy bien, eres más Charlie. Javier, Pará, gracias. y vean si quieren, los colombianos, los chilenos, los argentinos, vean, hay un montón de compilados de River, en Netflix creo que está la película de River de la última Libertadores, tienen un montón para divertirse y es un competidor que ganó dentro de las reglas, no quiso matar a nadie, igual ganó y hay un abuso de posición de dominio enorme, pero bueno, eso es otra cuestión, vamos a ver cuando quieran de eso. El Monumental tiene unos grandes recuerdos para Colombia. Nosotros lo recordamos con muchísimo cariño. Para Chile también, sí, el 5-0 no me olvides. Bueno, muy amables a todos y gracias por todo. Gracias totales. Muchísimas gracias, un abrazo. Aguante Vale, un Cerati, un abrazo. abrazo, gracias. Muy bien. Mañana colgamos esto en YouTube y espero pues que hubiésemos de alguna manera pues tenido en cuenta hoy que las personas que nos acompañaron son de un gran calibre y que pudimos pues tener también con ellos una buena conversación. En estos próximos días vamos a tener otros conversatorios. Tenemos el viernes la definición de acuerdo y el domingo tenemos a dos empresarios que nos van a hablar de ayudas estatales desde el punto de vista empresarial. Es una empresa que quiere, que necesita, para qué quiere el apoyo, si es solamente para pagar empleados o quiere para volver a producir, porque si paga empleados la plata se perdió porque no la vuelve a recuperar. Si quiere producir es que efectivamente va a producir, entonces hay que ver el gobierno cómo va a entregar esa ayuda estatal y en caso de discriminar o ser desigual, si esas normas hay que demandarlas en el contencioso administrativo, las normas, buscando el elemento de competencia en esas acciones administrativas, o hay que ir a buscar una decisión de ayuda estatal en autoridad de competencia, que no creo que sea la vía, sino más el contencioso, pero será parte ese día de discusión. Gracias nuevamente y que pasen buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Conectada al fondo de Nevelandia. Conectada. Conectada al fondo de Nevelandia. Conectada.